Café e Historia. Muy buenas tardes, días, noches, no sé cuándo estén viendo esto. Y tenemos otro capítulo de Café e Historia. A todos les digo que así se llama este podcast. Y hoy tenemos a nuestra nueva invitada de lujo, por cierto, de todo de aquí, desde Michoacán para el mundo. Tenemos aquí a Claudia. Claudia, muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo. Y pues como les pregunto a todos y más bien como les comento, si pudieras presentarte, quién eres y pues un poco de tu formación. Bueno, pues soy Claudia Martínez. Yo estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente continué con la maestría en Historia de América, también en la universidad. Recientemente terminé la maestría y pues bueno, ahora estoy trabajando en mi tesis, que ya está por concluir. Y pues me interesan los temas que tienen que ver con la historia de género y con la historia cultural. Perfecto. Y bueno, antes de adentrarnos un poquito en la cuestión de tu investigación, que por cierto está muy, muy interesante, pues no sé si nos pudieras comentar un poquito, pues cómo fue tu acercamiento a esta disciplina de la historia. ¿En qué momento dijiste, yo quiero estudiar historia? ¿O fue algo fortuito? ¿O cómo fue? ¿Alguien te incentivó? ¿Cómo comenzó este acercamiento a la historia? Bueno, yo toda mi vida, hasta los 18, viví en un pueblo pequeñito. Entonces, yo creo que precisamente por vivir en un pueblo pequeño tenía como muy clara mi conciencia respecto a pues las personas antes de mí, ¿no? No nada más mi familia, es decir, no nada más mis antepasados directos, sino con respecto a mi pueblo, personas que habían habitado antes mi pueblo. Y me daba mucha curiosidad de entender qué pasaba antes. A mí me encantaba que me contaran leyendas, que me contaran historias de mis abuelos, de mis papás, pero creo que nunca había yo puesto atención a ese interés que yo tenía. Simplemente, por un lado, tenía ese interés por saber qué había pasado antes, así lo podría definir, ¿no? Pero eso también coincidía con que me interesaba también bastante la estética de pues, todo el siglo XX, ¿no? Entonces, a partir de que caí en cuenta de que había dos cosas que me interesaban y que ambas coincidían pues, en la historia, me di cuenta de que sí tenía un interés yo propiamente en la historia. Y este interés ya se fue delineando más, me parece que yo diría en mi último año de prepa. Yo ya sabía que quería estudiar algo de humanidades, yo creo que desde que entré a la prepa. Me gustaba mucho la sociología. En un primer momento me planteé sociología, también letras, pero al final pues terminé optando por historia. No recuerdo exactamente qué fue lo que me llevó, porque para ese momento, si bien tenía claro mi interés en la historia, me interesaban un montón de cosas, ¿no? Insisto, la sociología era como algo que me llamaba mucho la atención. Pero pues fue creo también a partir de que la universidad ofertaba propiamente la carrera en historia y que al platicar con mis profesores pues me dijeron que si me interesaba también la sociología, por ejemplo, quizá podría pues hacer que funcionara, ¿no? Tener una formación en historia y que posteriormente eso me llevara a otras disciplinas. Entonces así fue que llegué a historia. Ok. ¿Estudiaste también en una preparatoria de la Michoacana? No. Yo estudié en un colegio de bachilleres en mi pueblo. ¿De dónde eres? De Angamacutiro. Angamacutiro, Sí. Perfecto. Sí, en los límites de Michoacán y de Guanajuato, justo al límite. Ok. Sí. Entonces de ahí ya decidiste estudiar historia y migrar acá a Morelia. Sí, porque yo tenía que venir a Morelia, entonces mis opciones tenían que estar aquí. Y ya fue también como lo que me ayudó a ir pues acotando mis opciones y tomar mi decisión. Perfecto. Y dentro de la licenciatura, pues, ¿hacia dónde iban enfocados tus intereses? ¿Qué encontraste tanto? Así como que sí, que
que sí fueran dentro de tus expectativas, ¿no? En cuanto a las materias o la currícula que se lleva, y que de plano sí dijiste, caray, esto como que no tanto, ¿no? Bueno, me di cuenta de que sí había unos tipos de historia que no me llamaban tanto la atención. Exacto. Pero afortunadamente sí que tuve algunas materias relacionadas con temas culturales. Uh-huh. Creo que en realidad mis primeros acercamientos a la historia cultural fueron a partir de ciertas clases en las que tuve como profesoras antropólogas. Yeah. Entonces por ahí dije, esto como que se ve que me va a interesar. Sí. Y bueno, ya a partir de que tuve este acercamiento a los temas más de corte cultural, yo seguía como interesada todavía como en esta cuestión de historia de la moda, que tenía que ver con el interés que platicaba desde la preparatoria, con todo esto de la estética del siglo XX. Uh-huh. Pero en ese momento me pareció que era un tema complicado para estudiar porque no había como alguien que propiamente trabajara esos temas, que me pudiera asesorar en la licenciatura. Y entonces empecé como a ver, bueno, mi idea era como, mi primera idea muy loca, ya hasta me río, ¿no? Pero era hacer como una especie de línea del tiempo de historia de la moda. Muy mala idea para una tesis de licenciatura, imposible. Entonces, pues sí me dijeron como, pues checa, ¿no? y chequé, y chequé. Uh-huh. Y pues en ese momento lo que me pareció más práctico y que de cualquier forma no se salía de mis intereses fue buscar una estética, porque la verdad es que me fui por la cuestión estética, uh-huh, que me llamara la atención y que me permitiera hacer un contraste con pues el modelo que le precedía, ¿no? Claro. Y fue así que llegué a las flappers. Okay. Entonces, uh-huh, pues en la licenciatura todo mi interés se pues enfocaba en la construcción de la nueva mujer, uh-huh, a través de revistas de fanáticos en Estados Unidos. Ok. O sea, que es la estética de los años 20 en Estados Unidos, y aquí llega, yo supongo, un poquito desfasada, ¿no? Pues no, mira, sí llegó. Uh-huh. Aunque aquí debo también ir como trazando cómo fue mi camino, aunque todavía me interesaba y lo que me llamaba la atención era la estética de las flappers, uh-huh, porque contrastaba muchísimo con el modelo victoriano. Claro, sí. Al final me di cuenta, también gracias a otra clase que tuve, que mi interés, en realidad, más que pues analizar propiamente la ropa, era comprender por qué las mujeres se vestían así. Claro. Entonces fue que logré acercarme a temas de género. Y al final lo que terminé trabajando fue la construcción de la mujer moderna en uh-huh, una de estas revistas. Okay. Ya no me enfoqué en la cuestión de la indumentaria como me hubiera gustado, que ahora que lo pienso hubiera estado increíble, porque pues también teniendo estos elementos de la perspectiva de género, uh-huh, pero bueno, nunca es tarde. Pero ese era como mi enfoque. La vestimenta, como los contrastes con modelos precedentes, ¿no? Y una serie de cuestiones sociales, ¿no? que propiciaron el hecho de que existiera esta nueva forma de vestimenta. A mí también me llama mucho la atención, no es uno de mis temas así que en los que me haya enfocado, pero me gusta. Sí, no, está padrísimo. Y la verdad es que pues yo tuve muy poco acercamiento a la historia de Estados Unidos, es decir, no uh-huh, tenía también mucho conocimiento del contexto. Entonces, también para mí fue como toda una aventura tener que adentrarme a unas fuentes desconocidas, uh-huh, y pues también con una barrera lingüística de por medio, ¿no? Entonces estuvo interesante, estuvo divertido. Y te digo, al final ya no me enfoqué tanto como me hubiera gustado en esta cuestión de la vestimenta, uh-huh, sino que como me interesó ver el por qué se vestían de esta forma y por qué actuaban de esta forma, uh-huh, fue que mi enfoque pues se encaminó más a ver cómo se construía la idea de mujer, pero no desde las mujeres, porque no tenía yo forma de acceder a cómo ellas entendían el ser mujer. Claro. Sino que me enfoqué, en un primer momento dije, claro, el cine es silente. Entonces yo uh-huh, dije, el cine es silente. Pero después dije, ¿sé analizar cine? Entonces empecé a buscar mis opciones
Y así di con una revista cinematográfica, la revista Motion Picture, que pues es una de las primeras revistas de fanáticos, si no es que es la primera. Y ahí me empezaron a aparecer pues bastantes discursos muy, muy interesantes respecto a cómo se concebía a la mujer en la época, pero a la mujer moderna. Porque la mujer moderna no era la misma que a lo mejor las mujeres que ya eran más adultas, ¿no? Que ellas todavía traían pensamientos pues más conservadores, más que pertenecían realmente al siglo pues el XIX, ¿no? claro. Entonces pues en eso me enfoqué, ¿no? En ver cómo la revista mostraba un ideal de mujer y cómo estas mujeres pues también de alguna forma comprendían estos discursos, y eso a lo que me encaminó en la tesis fue a mostrar que la revista era un dispositivo y una tecnología, bueno, ideotecnología del género, pues que mostraba a las mujeres cómo ser mujer, ¿no? Y esto me llevaba a entender el género no como algo natural, sino como pues una cuestión definida desde lo cultural, un significado cultural asignado a la diferencia sexual, pero que también había forma de verlo, por así decirlo. ¿Y cómo se veía? A través de la performatividad, a través de cómo se es mujer, ¿no? Claro. ¿Cómo es actuar como mujer? ¿No? Que es también una perspectiva teórica que tomé de la concepción de la performatividad del género de Judith Butler. Entonces, eso fue principalmente lo que hice. Fabuloso. Y bueno, ya nos adelantaste un poquito, ¿no? O sea, fue en ese momento cuando decidiste abocarte a la cuestión del cine, para entrando a la... Es que ya me interesaba, pero no sentía que estuviera lista. Okay. Por eso fue que dije, a ver, el cine silente me parece increíble, pero sentí que yo estaba más lista para interpretar un análisis del discurso en la prensa escrita que pues leer un lenguaje cinematográfico, que leer al cine, interpretar al cine como una tecnología de género. Okay. Esa era, o sea, te hablo desde mi perspectiva de aquel momento, sí, ¿no? Claro. Ok, y entonces, ¿en qué momento? Bueno, si nos puedes adelantar también un poquito, cómo, pues, sobre qué va tu trabajo de investigación de la maestría y bueno, ¿y por qué escogiste ese tema? Bueno, esa historia me gustó un montón y ayer estaba recordándolo porque le estaba escribiendo precisamente en la tesis. Bueno, decía que ya había yo detectado ese interés en el cine. También ese interés en el cine, yo creo que comenzó por ahí a los 16, 17 años. E insisto, yo vivía en un pueblo pequeñito en el que no había muchas cosas que hacer, entonces para mí internet pues era mi mejor amigo, mi mejor aliado. Ajá. Y pues me llevó a descubrir cosas padrísimas, entre ellas un cine pues al que yo no hubiera tenido acceso de otra forma. Y pues ya le había echado el ojo al tema del cine. Y yo ya sabía que quería continuar con la maestría, sabía que quería seguir trabajando el tema de las representaciones culturales de género, eso me quedaba muy claro, pero todavía no encontraba alguna representación que me llamara tanto la atención, no porque no lo hubiera visto, porque no hubiera, sino simplemente no sé, como que no la había ubicado. Entonces recordé, porque literalmente fue así, lo recordé, que hacía unos años, no voy a mencionar el año porque quizá me equivoque, pero fue, no sé, 2016, 2017 quizá. O no sé, quizá antes, no sé. Todavía estaba yo estudiando. Sí. Pues por mi interés en el cine, yo iba al Festival de Cine de Morelia, ¿no? Okay. Entonces, pues uno de los días que yo iba a ir a este festival, coincidió que también las reinas de la noche, las vedettes de los años 60, 70 y 80, venían a presentar un documental. El de la hija de Cuevas. Sí. De Bellas de Noche. Sí, ¿cómo no? Sí, lo conozco. Entonces, para mí ellas eran atractivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque significaban un modelo muy diferente incluso a la norma, ¿no? Hoy día. Sí. Entonces dije, ay, está padrísimo. Claro, sí, voy a ir. Y no alcancé boleto. Pero las viste en la alfombra. Justo. Entonces, con mi hermana fuimos a la alfombra y yo estaba fascinada. Es que verlas era una cosa increíble. ¿Quiénes vinieron? Vinieron Princesa Yamar, Rosy Mendoza y Wanda Zeus. Entonces ellas estaban en la alfombra y a mí me parecía increíble ver, porque
pues para este momento todos los discursos giraban en torno a cómo este documental mostraba como el auge y ocaso de sus trayectorias artísticas, ¿no? Sí, porque ya están, o sea, ¿qué edad habrán tenido en ese entonces? Pues es que varias ya fallecieron incluso. De ellas, o sea, ahorita solamente está viva Princesa Yamal. Ok. Sí, en ese momento tendrían 70 y tantos, quizá. Ok. Y a mí me parecía increíble precisamente eso, que se hablaba como de que, pues ya, o sea, su tiempo había terminado. Obviamente en relación precisamente a que una vedette, pues es una mujer cuyo cuerpo es espectacularizado y la norma indica que es un cuerpo joven. Ok, ¿no? cierto. Entonces, a mí me parecía muy interesante verlas porque en la alfombra roja es que se veían como tú las veías pues en otros momentos, en otras entrevistas. A mí me remontaba totalmente a las representaciones de ellas en la época. Las películas. Ellas todavía sabían y se sentían como las reinas de la noche, como las vedettes, ¿no? Ok. Entonces, yo recuerdo particularmente ver a Wanda y se notaba cómo estaba disfrutando el momento, cómo se sentía ella en su espacio, ¿no? En medio de toda la gente así. Sí, y toda la gente estaba fascinada con ellas, entonces ellas también estaban súper contentas. Entonces, tuve la oportunidad de estar un momentito con ella y me pareció una persona increíble. Yo, la más fan, ¿no? A partir de ahí, como fan número 1 de Wanda. Y bueno, te decía, no pude ver el documental, desafortunadamente, pero poquitito después, mi hermana y yo lo vimos con otro de nuestros amigos. Y estuvo increíble, o sea, los tres, los más fans de Las Bellas de Noche. Entonces dije, oye, también recuerdo perfecto que cuando estábamos en casa de nuestro amigo, dije, es que yo tengo que trabajar esto. Pero se quedó ahí, ¿no? Entonces, poco antes de decidir entrar a la maestría, vi una convocatoria que era sobre un congreso, un encuentro sobre estudios de género e historia, me parece. No recuerdo ya puntualmente de qué era. Entonces dije, yo quiero participar, pero no sabía de qué, porque sentía que ya había explotado mucho el tema de las flappers y de la mujer moderna. Entonces dije, bueno, esto es un buen tema, ¿no? Y como yo estaba muy familiarizada con el tema de la prensa escrita, dije, voy a buscar revistas y voy a hacer la representación de las mujeres a través de la revista. Pero, vaya sorpresa, aquí en Morelia no había ninguna revistas, ¿no? Estuve preguntando Pero revistas de la época originarias aquí de Morelia, si no eran traídas de la Ciudad de México. Sí, ¿no? pero no, a lo que me refiero es que no había como fuentes, pues, o sea, no que no hubieran circulado aquí, sino que no encontré ya. Entonces estuve preguntando a profesores, a compañeros historiadores y me decían como, literalmente recuerdo que me decían cosas como, yo fui a tal barbería en el centro y ahí el señor es grande, ahí tenía un póster y ahí me tenías a mí buscando como loquita y no vi con ninguna. Y la verdad es que sí encontré, por ejemplo, en Mercado Libre y así, pero estaban bien caras, o sea, entonces no pude comprarlas. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? Y dije, pues ni modo, Claudia, a trabajar cine. Y así fue como pues, decidí trabajar ahora el cine de ficheras, porque dije, ¿cómo puedo trabajar las vedettes? Mi interés principal fueron las vedettes. Entonces dije, pues claro, o sea, a través de cómo se les representó en el cine de ficheras. Y así fue como llegué. Ok, entonces, si pues pudieras comentar el título de tu investigación. Sí, el título es Las otras inapropiadas, las representaciones de género en el cine de ficheras, de 1974 a 1988. Fabuloso. Y pues ya, ahora sí, ya propiamente ya en la maestría, pues, ¿qué ha sido lo más? Bueno, una vez tienes la ventaja y tal vez ventaja y desventaja de tener el perfil de historiadora, ¿no? Pero ¿qué ha sido lo más complicado que se te ha presentado en esta investigación del cine de ficheras y qué películas estás abordando? Yo creo que lo más complicado fueron dos cosas, totalmente. La primera fue aprender a leer, a interpretar cine, porque pues yo veía películas y me gustaban, pero nunca había hecho un análisis de cine. Después ya terminé más bien encaminándome a hacer un análisis de género en las películas,
a través precisamente de técnicas cinematográficas y de discursos audiovisuales en general. Pero el acercamiento a las películas, digamos, para poder deconstruirlas y ver cómo se articulaban las representaciones de género ahí, eso me costó mucho trabajo. Y la otra cosa que me costó mucho trabajo fue desprenderme de la idea de que en su construcción fílmica, y me remito únicamente a la construcción fílmica, las vedettes eran mujeres transgresoras. Ya, o sea, las vedettes, desde una perspectiva en la que sus voces sean escuchadas y se pueda hablar de su agencia, es otro tema. Yo me enfoco únicamente en cómo se les representa en el cine, ¿no? Y estamos hablando de que pues, el cine, especialmente el cine comercial, encaminado, dirigido y encaminado a un público masculino, pues obviamente tenía otros intereses, ¿no? Cómo mostrar a la mujer para que sea atractiva para los espectadores. Claro. Entonces, a mí me costó mucho entender esta construcción como algo que no representaba transgresión. O sea, como una realidad que se efectúa dentro de la lógica de la película, ¿no? Pero que no forzosamente pudiera corresponder con su realidad como individuos fuera del algo así. De la película, es que ¿no? Sucede en el cine como pues algo que también sucede en la realidad, que es esta división primero de hombre y mujer, ¿no? El hombre se entiende como el sujeto, como el creador y como, en este caso, el principal consumidor de estas películas. Sí. Y las mujeres en el cine de ficheras pues se presentan como un espectáculo visual. Claro. Entonces, cuando el objetivo es construirlas como cuerpos que se están exhibiendo, ¿de qué tanta transgresión podemos realmente hablar, ¿no? Insisto, sus experiencias personales pueden ser leídas desde otras perspectivas y tienen que ser leídas desde otra mirada también. Sí. Aquí nos remitimos únicamente a la construcción del cine, ¿no? Entonces, además de hacer esta construcción de hombre como eje de la mirada y de mujer como objeto de contemplación, también hay otra división, ¿no? Que es esta idea de las buenas mujeres, es decir, las mujeres que se asocian a lo doméstico, las madres, y por otro lado las malas mujeres, ¿no? Que son todas aquellas destructoras de hogares. Justo ahí está el detalle, a las que se les asocia con la sexualidad. ¿Ya? Realmente no importa por qué se acercan a la sexualidad, ¿no? Si se acercan porque son obligadas, si son encaminadas, pues por la lógica patriarcal, que es la que las orilla en el universo fílmico, o si es porque ellas son autónomas y ejercen su sexualidad pues, desde esta propia autonomía. En el cine de ficheras no se retrata eso. No hay una mujer que encarne un erotismo propio ni una sexualidad autónoma, sino que es una sexualidad vista y encaminada a la satisfacción del varón en la película y pues al placer visual, extradiegético también de los que están observando la película. Claro. Entonces, justamente ahí estaba mi confusión de verlas como mujeres transgresoras. Es que el cine no las está construyendo como mujeres transgresoras, porque las mujeres transgresoras son las que ejercen deliberadamente el erotismo. Mientras que, es decir, las mujeres erotizadas, quiero decir, las mujeres eróticas que ejercen el erotismo de manera consciente y autónoma, esas son las que podríamos asociar con la figura fílmica de la mujer fatal en algunos casos. Pero una puntualización que para mí fue magnífica, que me abrió los ojos, es la puntualización que hace la doctora Marta Santillán respecto a que no todas las mujeres malas del cine son devoradoras. Porque no todas quieren subvertir los roles ni quieren suprimir al varón. O sea, no es el caso. Ese no es el caso en el cine de ficheras, en lo absoluto. Entonces yo pensaba que sí, ¿sabes? ¿Por qué? Precisamente porque te las venden como tal. Por eso en varios estudios se habla de que pese a que no son mujeres cuya sexualidad es ejercida de manera deliberada y consciente, esta asociación como malas mujeres por su cercanía con la esfera sexual hace que se les lea como mujeres peligrosas, como mujeres eróticas, pero en realidad ellos son erotizadas a través de la figura pues, y de la mirada masculina. Ok. O sea, súper interesante eso. Sí.
Y bueno, ahorita pensando pues en las películas que ubico de cine de ficheras, que bueno, igual no sé si haya una, bueno, antes de seguirle, si hay una definición en particular del cine de ficheras y ya se tenga así como decir de tal periodo a tal periodo o en cierto, en qué contexto se crearon, no sé, o sea. Hay varias perspectivas. Yo retomo más la del doctor Jesús Alberto Osorio Cabañas, que es uno de los pioneros en el estudio del cine de ficheras. Él encuentra que el cine de ficheras tiene como origen 1974 con Bellas de Noche. 74. Antes de que se grabara Bellas de Noche también se graba Tívoli, que es uno de los antecedentes, pero el argumento es muy distinto y el objetivo es muy distinto en Tívoli y en Bellas de Noche, ¿no? Pero ese es el punto de partida, que tiene que ver con una apertura cinematográfica iniciada por los novoleros, sí, pero también a partir, pues, en general de los cambios y demandas que vienen de los movimientos contraculturales. O sea, el gobierno tiene pues, la obligación de quedar bien con las juventudes, de mostrarse abierto, también de hablar de una cierta democracia. Esto lo trabaja más el doctor Martín González en una tesis sobre los debates alrededor de la revolución sexual. Entonces, la censura pues no surge de la nada, ¿no? Sino que pues, al ser la censura acuerdos, tenemos que ver cómo surgen y tienen que ver precisamente con esta necesidad del espacio de abrir, perdón, del cine de abrir espacios, porque pues bueno, ya había fracasado este proyecto de la nacionalización, no de la nacionalización, este proyecto en el que se apoyaba más a los nuevoleros, era la estatización del cine, concretamente, que también ya está muy trabajada por el doctor Israel Rodríguez. Entonces, después de que se dé esta estatización en el gobierno de Echeverría, pues se reconfiguran muchas cosas, ¿no? Lo importante aquí es destacar que sí se abre un espacio. Entonces, ese espacio no nada más es aprovechado por cineastas novoleros que sí que tenían a lo mejor una intención de mostrar unas representaciones mucho más flexibles que las del cine comercial, pero al final de cuentas, pues en una industria que ya estaba en crisis, los productores de la vieja ola pues aprovechan esta censura. También hablamos de un contexto de revolución sexual, entonces, y tiene mucho que ver con la aparición del cine de ficheras, que bueno, los esquemas de género se han trastocado. ¿Por qué? Porque las feministas están pidiendo un montón de cosas. En el 74 tan solo se logra también la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Que eso también tiene que ver con que pues, México era anfitrión para una conferencia, pero bueno, la cosa aquí es que coinciden un montón de factores que tienen que ver con la revolución sexual, con los antecedentes de la contracultura, con una industria en crisis. Entonces llegan ahí los productores comerciales, ven un espacio de oportunidad. Insisto, aquí es importante esta cuestión de la revolución sexual, porque la revolución sexual permite que se creen nuevas visualidades, ¿no? Visualidades sexuadas, es como uno de los autores, el doctor Osorio Cabañas, las nombra, que tienen que ver con también nuevas lógicas del capitalismo y de la posmodernidad, ¿no? Entonces, en este contexto es que surge el cine de ficheras. Insisto, hay varias miradas de desde dónde hacer el corte temporal. También hay personas que consideran distinto el cine de ficheras que las sexicomedias. Yo insisto, me quedo más con la definición del doctor Osorio Cabañas, que las entiende en un periodo más largo y que más bien ve, por ejemplo, la sexicomedia como una variante o subgénero dentro del cine de ficheras, ¿no? Y no sé qué más tenía que responder, se me fue la onda. Me emocioné hablando de esto. No, perfecto. Estamos hablando pues de las dificultades que se te han presentado en esta cuestión de la lectura y de la percepción de los personajes, ¿no? Y después ahondamos un poquito en estas características del cine de ficheras. ¿Y qué fue lo que, pues, los hallazgos que te has encontrado en tu investigación, que dices así como, wow, así las revelaciones de ver? Y ¿qué películas cierto, eso sí. Mi metodología está medio chistosita porque es distinta en cada capítulo. En el primer capítulo partí con Bellas de Noche. Mi interés de partir con esta película, aunque ya ha sido estudiada, es que la mayoría de los estudios que se han hecho no vienen desde la historia. Entonces a mí me pareció importante situar esa película dentro de su contexto. Y en el segundo capítulo, mi fuente principal es la película
Burlesque. Burlesque. Bueno, burlesque, así como era, como la pronunciaban y la promocionaban en la época. Ajá. Esa es de 1980, dirigida por René Cardona. Bellas de Noche fue por Miguel Delgado. Y bueno, en el primer capítulo elegí también la película de Bellas de Noche porque mi interés era analizar cómo se construía la representación de las ficheras. Entonces dije, bueno, al final Bellas de Noche también se la llamaba Las Ficheras, ¿sabes? Entonces dije, sí. buena película para partir. Además de que pues me iba a permitir ver cómo era que se iba a configurar esta representación de las ficheras, porque así se mantuvo en realidad el modelo. Y en el segundo capítulo opté por la película de Burlesque porque mi interés concreto eran ya las vedettes, al fin eran las vedettes. Okay, okay. Y en el tercer capítulo son 10 películas las que analizo. Y este interés de analizar 10 películas tiene que ver con que la figura central del tercer capítulo es la corcholata. Y la corcholata aparece en estas 10 películas. La primera es Bellas de Noche, la última es El Rey de las Ficheras, de 1988. Entonces, por eso termina mi investigación en 1988. Okay. Como son 10 películas, si quieres, podemos poner una lista por aquí, en la que se indiquen cuáles son. Porque, oye, capaz que se me va una. Y la idea precisamente era como ver cómo era este personaje, ¿no? Era un personaje plano, era un personaje de que sí había evolución, y también me interesaba bastante porque era un personaje muy distinto a las mujeres pues erotizadas a partir de sus cuerpos hegemónicos, como eran las ficheras y como eran las vedettes. Porque la corcholata es, recuérdame. Carmen Salinas. Ah, ok. Sí. Ah, ya estás aquí, corcholata. Y borracho otra vez. ¿Cuál otra vez? Si es la misma. Entonces hay una diferencia en el tipo de mujer a la que están representando. Ajá. Porque mientras en las representaciones de ficheras y de vedettes lo que se busca es exhibir el cuerpo, en el caso de la corcholata no es así. Ella era una cómica de la carpa. Claro. ¿No? Entonces la lógica alrededor de la construcción de su representación de género era distinta, pero no alejada de la misma construcción de estas mujeres. Sí, cumple la misma función dentro del... Es que todas eran mujeres del cabaret. Ya. Y de ahí precisamente parte mi aporte, ¿no? Que es entender a las mujeres del cabaret como pues en contraposición de las buenas mujeres, ¿no? Entonces, por eso mi título es las otras inapropiadas. Más ahorita que mencionas que es Carmen Salinas, si mal no recuerdo, creo que ella tiene el honor de haber dicho la primera grosería en el Tivoli, cine mexicano, por supuesto, ¿no? Su mayor orgullo casi, ¿no? Sí, me acuerdo y sí la conozco ahí. No sé si puedo poner un fragmento, pero bueno. Sí, estaría increíble, ¿no? Que de hecho hay una... Híjole, está bien, no lo voy a poner. Vale, vámonos. Espérese, deme chance de cambiarme, hombre. Sí, está bien así. ¿Es usted hombre o mujer? Soy más hombre que usted y más mujer que su chingada madre, güey. No sea Espérate. De hecho, hay una entrevista en la que ella platica cómo fue, bueno, 2 entrevistas en las que ella platica cómo fue su acercamiento, pues, a este personaje en el que tenía que decir, como ella dice, la primera mentada de madre en el cine nacional, ¿no? Y pues ella decía dice que se acercó al director, a Alberto Isaac, y que le preguntó como, oye, es que dice una grosería, ¿cómo la digo? Entonces, precisamente hablando de esos acuerdos de censura y de en dónde se encontraba el cine, pues Alberto Isaac le dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer 2 tomas, en una dila, en otra no. Como le sale. A ver cómo nos la prueban, ¿no? Ajá. Al final sí la aprobaron y pues resulta que pues esta película fue bien recibida. Sí. Y ovacionaron a Carmen Salinas a partir de esa participación. Entonces, por eso es que para ella pues es un orgullo, ¿no? Que también tiene que ver con que ella siempre se presentó y se construyó su imagen artística como una artista, una cómica que representaba al pueblo, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿cómo habla el pueblo? Sí. No, y ella realmente sí es subversiva en el lenguaje, ¿no? O sea, además tiene un talento así fabuloso. Fíjate que es otra de las cosas que también estudié. Ajá. A ver, ¿y no? No tanto.
A ver, yo creo que todas las representaciones no son absolutas, es decir, aunque sea una representación completamente hegemónica, podemos buscar momentos en los que a lo mejor se sale de la norma, en los que hay cierta flexibilidad, pero la verdad es que en esta tesis me ha costado mucho buscar esos momentos de agencia. Realmente creo que sí tiene que ver con dos cosas muy importantes. Primero, el origen, más bien el objetivo del cine de ficheras, que ya decíamos, pues era acercar películas a un público primordialmente masculino. No era el único que la consumía, pero primordialmente masculino y de la clase popular, ¿no? Estas son dos cuestiones importantes. Primero, pues porque hay una lógica patriarcal a la que se le está pues legitimando a partir del ofrecimiento de estas exhibiciones corporales, ¿no? Y por otro, también se asoma este marco patriarcal a partir de la construcción del humor. Es que el humor es masculino. Y aunque algo que resalto en mi primer apartado es que Carmen Salinas llegó a un espacio masculinizado, esa inmersión no necesariamente significó que ella quisiera o pudiera transformar la configuración del humor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sucede que ella, pues su humor se construye a partir de esta misma lógica, que la lógica masculina. Ya. No, y el albur que se avienta es completamente masculino. Bueno, pues el que sale ahí como el primero. Es que sí es, o sea, sí. Hay estudios muy interesantes del uso del albur por parte de las mujeres. Y el último que yo leí, y es con el que puedo yo basarme para entender la representación de la corcholata, es que varias de las mujeres entrevistadas para este estudio pues hablaban de que realmente, bueno, esa es la interpretación de la autora, ¿verdad? Que ahora no lo recuerdo. Pero decía que en su estudio había encontrado que pues estas mujeres también no necesariamente buscaban cambiar los roles, ¿no? Sino muchas de las veces era o divertirse, cito textual, o simplemente querían entender la lógica de cómo se divertían los hombres y pues también entrar a este mundo, ¿no? Del albur. U otras era, pues para que no me alburen a mí, yo también voy a aprender. Pero vamos a lo mismo que platicábamos detrás de cámaras, ¿no? Que es como esta cuestión de que al final de cuentas el patriarcado en sus múltiples formas de operación, a todo lo que te remites a la imposición del poder de uno, que es como el hombre, sobre el otro, que es un sujeto a humillar, a suprimir, y que casi siempre es un objeto feminizado, y que ahí se nota en el albur, ¿no? Porque siempre, o sea, es de notar que yo soy la persona activa. Entonces, claro, el albur tiene sus múltiples formas, ¿no? Y depende de si es entre dos mujeres, si es de hombre a mujer y todo, pero también una cuestión importante es que en realidad Carmen Salinas usa más el doble sentido que el albur en sus películas. Digo, sí alburea, pero es más doble sentido. Y cuando hay albur, recuerdo concretamente una escena que espero que podamos por aquí poner. Entre la corcholata y el tlacoyo, es parte de la trilogía ya te sabes cuál, ¿no? De la trilogía de la pulquería. Y ahí se nota otro aspecto muy importante del cine de ficheras y que tiene que ver con su variante, que es la sexicomedia, que es pues el humor en relación al relajo. ¿No? Entonces, pues, al final de cuentas es entre broma y broma, ¿no? Realmente no es realmente una con intención de ofender, de transgredir, ni mucho menos. Incluso cuando a ver si me acuerdo de las frases, ¿no? Son dos las que cito concretamente. Una de ellas era cuando ella le responde algo así como, pues préstame tu metro, ¿no? Una de esas. De volada. ¿Qué? Ten cuidado, corcholata. Pues ¿qué vengo en sentido contrario? No seas payasa, no sea payasa. ¿Por qué? Mida sus palabras. Pues préstame tu metro, mira. Y la otra, cuando ella responde, no me acuerdo a qué responde, pero bueno, en la escena lo verán seguramente, pues ella le dice como, bueno, pues si te la encuentras, algo así, ¿no? ¿Qué? No estoy vacilando. ¿Entonces qué? Me la voy a jalar. Pues si te la encuentras, jálatela, mira. Entonces, en realidad, ahí está muy interesante y la escena es la que nos permite ver esta configuración del humor, porque al final de cuentas,
primero es como entre broma, ¿no? Con respecto al tamaño del miembro del tlacoyo, número 1. Y número 2, después, al final, en la escena, ella termina pues respondiendo a esta imagen de fichera y prostituta que ella está representando, pues termina como en esta onda medio seductora, medio que le coquetea, que no le coquetea. Entonces, al final de cuentas, cuando lo alburea, es como para decir, ok, pues hay de mi parte una apertura para un encuentro sexual, ¿no? Entonces, pues tampoco es su versión. Okay, Entonces, te digo, la escena está muy interesante y lo que nos deja ver precisamente es eso, la construcción del humor patriarcal, número 1, cómo funciona el humor en relación al relajo y cómo al final de cuentas, en este caso, el personaje de la corcholata pues funciona como un vehículo de hegemonía cultural porque nos permite hablar de un consenso, es como nos reímos, hacemos relajo y eso hace que las tensiones con respecto al estrés, por ejemplo, de la crisis de la época, claro. Sí, la crisis se calmen, ¿no? Entonces, al final, en estas cintas, pues no hay intención subversiva, sino de hacer reír. Y por eso incluso cuando se usa el albur, el doble sentido, pues no es propiamente para cambiar el orden jerárquico, sino para hacer reír. Y también, ¿no? Pues para hacer reír en general a los hombres o a algún sector femenino que ya usaba este lenguaje, aunque para la época, aunque ya había una representación de las malas palabras en los medios de comunicación, que eso lo trabajó Carlos Monsiváis. La verdad es que pues todavía en una sociedad conservadora como México había una visión negativa de que las mujeres usaran este lenguaje, ¿no? Y eso se nota, no claro, ¿no? O sea, ya no eres señorita si lo dices. Y si los hombres hablan con ese lenguaje es porque tú ya no eres señorita. Por eso los hombres hablan así en el cabaret, porque las mujeres del cabaret pues no son señoritas. Y no en y su la casa, ¿verdad? Tampoco, donde claro. están las señoras. Entonces sí. Estuvo muy interesante. Creo que esos fueron de los hallazgos más pues que sí me hicieron como repensar muchas cosas, porque también yo decía, claro, es que Carmen Salinas, pues sí, o sea, su papel está como fuerte. Y eso también nos muestra, ¿no? Que no necesariamente todas las representaciones femeninas significan transgresión. Y está bien, ¿no? O sea, claro, volviendo al mismo tema, estudiar la figura de Carmen Salinas fuera del personaje de la corcholata es otra cosa. Y ahí no vamos a restarle tampoco su agencia creativa, por ejemplo, ¿no? Sí. Aquí únicamente nos limitamos a hablar de cómo el cine de ficheras, con intenciones muy claras de hacer dinero, cito a Guillermo Calderón, decía, el pueblo quiere ver carne y yo quiero dinero, ¿no? Entonces, pues esa es la fórmula, porque él decía que había hecho incluso cine de arte y pues que sí había sido reconocido, pero pues que de amor al arte no se vivía, ¿no? Sí. Entonces, también eso es como algo que se tiene que establecer desde el principio. ¿Qué es lo que está mostrando la persona que construye? O sea, tanto construye, es decir, a quién le pertenece el proyecto y qué es lo que quiere mostrar, como quién está dirigiendo la cámara, quién está dirigiendo la película. Sí, quién selecciona, pues, ¿no? Pero pues al final de cuentas, me parece, no recuerdo ahora para no equivocarme, pero debió haber sido Julia Tuñón creo que sí era Julia Tuñón, la que trabajaba precisamente cómo se construye esta industria del cine, que al final de cuentas, pues todos los involucrados también son hombres, ¿no? Y comparten una lógica patriarcal, entonces, pues al final de cuentas, todos estaban en sintonía respecto a lo que querían. Sí. Pues está fabuloso. Y Carmen Salinas, bueno, la corcholata, aparece como el personaje de la corcholata en estas 10 películas. Sí. O sea, ella es la corcholata. Porque aparecen más, pero no en todas es la corcholata. Es que el cine de ficheras no nada más repetía fórmulas, sino también personajes. Es más, repetía hasta diálogos y chistes. Sí. En la última película que analizo, que es El Rey de las Ficheras, la corcholata repite exactamente las mismas líneas que usó en Bellas de Noche y que usó en Bellas de Noche y Las Ficheras, que es la secuela. Es la misma, simplemente que ahora es con otros personajes, ¿no? Que no tienen el mismo nombre, pero cumplen el mismo rol. Ya, ok. Sí, yo no ubico todas, pero unas cuantas, pero sí, y también por eso a veces se siente como tan... Bueno, es que también es el mismo chiste que funciona en todos lados, ¿no? Sí. Y si gustó y pegó y lo vuelven a poner y sigue pegando. Claro, y es que al final el interés de ellos era divertir y también, a ver, o sea, estamos hablando de una clase popular urbana que se siente representada en lo que ve y que no necesariamente ellos lo ven como, pues como una fórmula simple o como una estereotipación de su representación. No, eso no les interesa, ¿no? Y porque, pues más que no les interesa, es que hay un autor, Martín Barbero, que él habla de cómo la cultura popular urbana, o sea,
se construye a partir de apropiaciones y de interpretaciones que los sujetos tienen. Por ejemplo, en este caso, un objeto cultural, como un producto cultural como el cine de ficheras, ¿no? O sea, cada quien tiene la posibilidad de apropiarse y entender a partir de sus códigos culturales cómo ve la película, ¿no? Entonces, lo que tú y yo vemos es distinto porque también ellos tenían unos códigos culturales distintos, su perspectiva era distinta y al final a ellos estaba dirigida la película para mostrar humor. Para nosotros no, nosotros vemos otras cosas porque la película no se dirigía para nosotros. Hablamos de contextos distintos y de intereses distintos, ¿no? Entonces, pues a la gente le gustaba porque, pues bueno, sí, o sea, estaba la clase popular urbana, no obstante, pues sí es una representación que queda mucho a deber, ¿no? Claro. Y es por eso también que los personajes no los podemos, pues, considerar como personajes realmente, pues, redondos, complejos, porque se repiten, ¿no? O sea, también los nombres de los hombres cómicos se repiten. A veces nada más cambia el personaje, a veces no. Y esa es otra cuestión de la corcholata. Ella siempre fue la corcholata. Hubo momentos en los que ella estuvo como peleando para así personificarla. Al final, pues sí logró hacerlo. Pero en el caso de los cómicos, ellos a veces se mueven, ¿no? Y esto lo platica más Rafael Inclán, de que habla pues que a ellos bueno, Bellas de Noche viene de la obra, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre de la obra, porque creo que no era tal cual Las Ficheras, creo que tenía otro nombre. Entonces la adaptan a partir de pues, valga la redundancia, una adaptación que hace el Güero Castro. Y pues como venía del teatro, pues de ahí mismo jalan los actores, ¿no? Entonces cuando ven que los actores cómicos pegan, les empiezan a involucrar en la parte creativa. No sé qué tanto a Carmen, no tengo las fuentes para decir qué tanto ella intervino en la corcholata. Ella dice que el personaje sí se basó en una señora de Torreón, donde ella había nacido, una señora borrachita, Julia, pero el Güero Castro decía, no, esa es mía. Al final podemos hablar de que pues era producto de ambos, claro, ¿no? Claro. Pero una vez que ellos intervenían en las películas y que se veía su presencia y que, bueno, cito, ¿no? Decía, la presencia de uno aseguraba la taquilla, ¿no? Pues ellos tenían más posibilidad de participar y ellos decidían como, no, pues ahora a ti te toca este rol, a ti te toca este rol, entonces por eso cambiaban. Hablan, por ejemplo, de que el personaje del homosexual era un personaje que varios querían hacer. ¿Por qué? Pues porque realmente pues era importante, aunque se le muestra de manera reducida, se le muestra desde una perspectiva homofóbica, heterosexual, pues era de los que le daban sentido a la cinta, ¿no? Entonces, ellos sí se cambiaban y la corcholata, pues cuando salía de la corcholata tenía otras intervenciones, pero nadie más hizo la corcholata, solo ella. No, doña Carmen Salinas, paz descanse, ¿verdad? Sí. Pues muy bien, Claudia. Pues no sé si quieras darle algún consejo a alguien que pudiera estar interesado en hacer una investigación respecto a cine, género, historia, alguien que por ahí esté viendo y que diga, mira, yo quiero hacer algo parecido, ¿qué consejo le pudieras dar? Ay, qué difícil. Qué difícil. Pues no sé, o sea, que primero identifiquen qué es lo que quieren ver. Creo que es algo importante que tenemos que pensar siempre que vamos a partir una investigación, que es ver la voz de quién estamos escuchando o las voces de quienes estamos escuchando para armar un todo. ¿Y qué es lo que nos interesa, no? Obviamente no podemos llegar ya como con la intención de encontrar algo porque pues no funciona así, no obstante, pues sí hay que ir delineando nuestros objetivos, ¿no? Como saber qué nos interesa para dejarnos llevar por la investigación y ver qué encontramos al respecto, ¿no? O sea, no asumir, que al final no se trata de eso la investigación, pero pues sí ir identificando qué cosas nos interesan. Y particularmente si es como un tema de género, que se acerquen a lo que ya hay escrito. Hay bastantes cosas que se han escrito tanto para el caso mexicano como para las representaciones fílmicas de otras cinematografías. Entonces, pues eso, ¿no? Y pues que tengan paciencia, porque necesitamos paciencia no nada más para reconstruir el contexto, para interpretar las fuentes, para aprender a leer e interpretar las fuentes, sino también porque muchas veces encontraremos cosas que nos mueven, ¿no? Y hay que tener cuidado en cómo las interpretamos. Entonces creo que ese también sería el consejo. Pues muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, se quedan todavía muchas cosas en el tintero. ¿Algo que quieras agregar, que tal vez no te haya preguntado y que dices, esto yo creo que quería decir también? Pues bueno,
creo que algo que he tenido muy presente en los últimos días tiene que ver con que normalmente entendemos al cine como pues un aparato que reproduce estereotipos, ¿no? Y eso en la narrativa pues, popular se escucha, ¿no? No obstante, creo que es importante hablar de que no nada más reproduce, sino primero que nada, no es una ventana a la realidad, Claro. no la retrata tal cual es, sino que es una construcción. Podemos hablar de que es un aparato, un dispositivo o una tecnología de género que tiene objetivos específicos. Y pues a partir del tipo del cine que estemos viendo, se va a construir un discurso o una representación, en este caso del género, distinta. Y eso creo que fue como mi gran lección de la tesis. Yo esperaba, sí, ver representaciones, no necesariamente una representación, pero al final, pues mi marco teórico metodológico me permitió ver también cómo es que las distintas variantes de un mismo cine producen representaciones distintas de mujer en relación a, hablábamos, ¿no? Que al final no son mujeres eróticas porque ellas representen el erotismo autónomo, sino porque los hombres las erotizan. Y creo que el cine de ficheras nos deja ver las distintas formas a partir de las cuales la lógica masculina puede erotizar a las mujeres, ¿no? Puede ser a partir de mostrar su cuerpo, como en la variante que Cabañas Osorio denomina melodrama pornoerótico. Todavía recupera el melodrama, pero pues hay una pornografía blanda ahí. Después está el burlesque, igual que la película Burlesque, en el que hay una espectacularización de los cuerpos. Es el cuerpo, espectáculo, es la mujer, espectáculo. En estos dos casos, pues hablamos de cuerpos hegemónicos, ¿no? Pero creo que algo que hasta ahorita me sigue como dando vueltas en lo que he encontrado tiene que ver con cómo es que la corcholata se presenta, porque aparentemente al ser un personaje cómico grotesco, uno piensa que está ahí, no para la mirada masculina, término pues, que viene de Laura Mulvey, sino también para la risa masculina. Es otro término acuñado por, el apellido es Gray, pero se me fue ahorita el nombre, la teórica, o sea, no es mío, yo no lo acuño. Y eso está muy interesante porque nos deja ver no nada más qué cuerpos podemos ver, o sea, qué cuerpos disponibles hay para ver, o sea, qué visualidades hay respecto al cuerpo, sino cómo también hay cuerpos para la risa, discursos para la risa, que también devienen de un marco patriarcal. Y pues ya para cerrar, una cuestión que me permitió ver el personaje de la corcholata, que obviamente estoy abierta a debate porque eso es lo último que construí, claro, es que al ser una representación de la mujer de la clase popular urbana, una fichera, prostituta, nos habla también, no de manera clara, sino esto es una lectura pues más profunda, de cómo también hay una erotización a partir de la clase. Entonces, normalmente es un personaje al que se le rechaza por grotesco, se representa ya de manera grotesca, ¿no? O sea, en el habla, en la vestimenta, en todo, en la corporalidad misma, porque su cuerpo es abyecto, se sale de la norma, no es un cuerpo que normalmente se pone para el placer visual, ¿no? Entonces, por ende, es un cuerpo rechazado, y ese rechazo, la risa, ¿no? Constituye el humor, pero también hay particularmente una escena en la que un hombre, que pues consideramos burgués por su performatividad, por su ropa, pues sí se acerca a ella, ¿no? El humor aparece cuando aparentemente él no se da cuenta de que no cumple con las características de una mujer de 90, 50, 90 o no sé qué medidas da. Entonces tú como que, jaja, sí, ¿no? Qué chistoso. Pero al final de cuentas, él se queda con ella porque le gusta. Y esto nos habla de una erotización de los cuerpos de la miseria, que es un concepto que acuña para la época Joaquín Blanco. Entonces nos deja ver el cine de ficheras, no nada más que pues, las variantes cinematográficas de un mismo género construyen tecnologías de género, representaciones y discursos de género específicos, pues sino que también hay muchas relaciones de poder y podemos ver cómo este poder opera y se articula a partir de la consideración de categorías como el género, la clase, la raza en algunos casos, la etnicidad, y nos da resultados distintos, ¿no? Entonces, el cine no nada más, hablo del cine de ficheras, no nada más nos da una imagen de la mujer sexualizada, nos da muchas sexualizadas de múltiples formas. Por erotizada me refiero, pues exotizada, cosificada, ¿no? Esa es mi concepción. Entonces, ese fue como también el gran hallazgo que no esperaba, ¿no? Como también esa película, a partir de
una clara representación de la clase popular urbana, de una mujer pues, que representa el común, ¿no? Porque en realidad, pues como somos las personas, pocas encarnamos la hegemonía estética. Sí, claro. Pues cómo se refleja como pues, un cuerpo de la miseria que es aprovechado por un hombre de una clase distinta, porque al final vamos a lo mismo. El hombre se posiciona como el sujeto, la mujer como el objeto, pero en este caso, pues a partir de una clase, ¿no? Ya, ok. Está súper interesante, Clau. La verdad es que he disfrutado mucho esta plática. Muchas gracias. Y Yo también. y si pudieras dar, no sé, algún contacto para alguien que quisiera saber un poquito más, ahondar un poquito más en tu investigación y que pudiera contactarte. Ajá, pues yo creo que Insta es una súper buena opción. Mi Insta es Time Traveler, es con doble I. Es Time, doble I, insisto, punto, y Traveler, también con doble L. Okay. Bueno. Igual lo podemos poner aquí. No es cierto, eso no es sí, verdad. Sí, todo van a aparecer. Pues, Clau, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Chao.